Bueno, buenas tardes. El día de hoy, como parte del curso no presencial de carbono neutralidad en organizaciones, tenemos una pequeña entrevista con el señor Sebastián Miranda Brenes, de la Unidad Regional Huetar Caribe, quien nos va a comentar sobre su experiencia en el proyecto que tienen llamado Vida Natural. Buenas tardes, Sebastián, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Joana, por la invitación. Un gusto saludarles y bueno, espero que la entrevista sea de mucho provecho. En la sede de la región Huetar Caribe, fue declarada oficialmente Carbono Neutral Plus en sus 4 centros de formación, ubicados en Limón Centro, uno en Talamanca y uno en Guásimo en el 2019. Este logro, y eso es lo importante, va de la mano con el proyecto institucional denominado Vida Natural, el cual consiste en un bosque primario y secundario de 14 hectáreas, ubicado en el centro regional de Lina, en Limón, a través del cual se neutraliza 150 toneladas de dióxido de carbono al año. O sea, el día de hoy, como parte de la experiencia que tiene Sebastián, queremos saber cómo ha sido todo este proceso para ingresar al programa País Carbono Neutralidad 2.0. Y entonces, para ello, le vamos a hacer una serie de consultitas a manera de conversatorio. Entonces, entre las preguntas que tenemos, Sebastián, tal vez la primera es, ¿por qué decide la sede participar en el programa País Carbono Neutralidad 2.0? Bueno, la decisión se toma a partir del mismo antecedente del programa, que la idea es buscar que todo el país sea carbono neutral, y parte del proceso de ambientalización del sector público que se da por medio de un decreto del MINAE, que impulsa a todas las instituciones a meterse dentro del proceso de carbono neutralidad. Entonces, fue parte de los dos antecedentes tal vez más importantes por lo cual decidimos meternos en este proceso de la declaración de carbono neutralidad, tomando en consideración cuando Adrúbal Bustos, que es la contraparte del proyecto, el otro coordinador del proyecto Vida Natural, me menciona que hay un bosque de 14 hectáreas atrás del Centro Regional Polivalente de Limón y que podríamos aprovecharlo para fines académicos y fines didácticos. Él me propone desarrollar un aula abierta, ahí un aula didáctica para que estudiantes de turismo y de otras especialidades puedan hacer prácticas. Y bueno, yo desde mi área, que es la gestión ambiental, le mencioné que podríamos aprovechar el área boscosa para poder remover las emisiones de gases de efecto invernadero y así poder alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, como que aunamos fuerzas, por decirlo así, él desde su especialidad de la biología, yo de la especialidad de la gestión ambiental, y le dimos como esos dos ejes de trabajo, uno ¿verdad? Que era desarrollar esta aula didáctica y el otro trabajar para alcanzar la carbono neutralidad, y un eje común, ¿verdad? Que es la idea de conservar las 14 hectáreas de bosque, puesto que cuando hicimos los primeros ingresos al bosque nos llevamos muchas sorpresas porque realmente la densidad del bosque, la cantidad de especies, esa biodiversidad, ¿verdad? Tan vasta que encontramos nos sorprendió mucho. Así como anécdota, por ejemplo, te puedo decir que en la primera entrada contamos más de 18 individuos de perezosos de las dos especies. Qué bonito. Entonces, increíble, la primera entrada vimos una diversidad así tremenda, ¿verdad? Además de una gran cantidad de insectos, ranas y todo, ¿verdad? Que hemos visto ahí. Entonces, sí, todavía nos impulsó más a decir, bueno, esto es un pulmón súper importante, es un refugio súper importante en el centro de Limón y tenemos que trabajar para conservarlo. Entonces, a partir de esa idea de conservación inicia, ¿verdad? La idea de trabajar en la carbono neutralidad, que además fue como la punta de lanza para impulsar el proyecto, ¿verdad? Yo siempre menciono de que en la gestión ambiental hay que ser muy estratégicos para poder promover las propuestas. Y como estamos dentro de la política de descarbonización de la economía, como estamos dentro de la política de carbono neutralidad, decidimos tomar la carbono neutralidad como
como la imagen del proyecto para que la institución lo acogiera con mayor facilidad. Y bueno, así fue. Realmente fue una buena estrategia porque se logró acoger de verdad relativamente fácil y llegó 2 años después del trabajo, llegó a declararse ya como un proyecto institucional que ha tenido financiamiento, ¿verdad? Principalmente financiero, que es lo que más cuesta para darle sostenibilidad. Y lograr que se viera como una relación ganar-ganar, ¿verdad? De ambas partes para que pudiera posicionarse el proyecto a nivel de la institución. La segunda pregunta, ¿qué aspectos se deben de tener en cuenta antes de iniciar con un proceso de certificación de carbono neutralidad? Que ustedes dijeron, oh cielos, ¿verdad? Tenía que tener esto a la mano. ¿Qué aspectos recomendarían ustedes a alguien que quiere empezar? Para iniciar con este proceso realmente se ocupan dos cosas. La primera es la convicción de desarrollar del proyecto, ¿verdad? Sea la organización que sea. Generalmente, como todo proyecto, cae o recae todo el mayor peso en pocas personas, ¿verdad? En este caso fueron en 2 personas específicas, que fue Drupal y mi persona. Y después de eso, el apoyo de las jefaturas es vital, realmente. Nosotros logramos desarrollar el proyecto gracias a que logramos tener apoyo de las altas jerarquías del INA, ¿verdad? Cuando logramos exponer el proyecto. Al principio a nivel regional fue un poquito difícil, ¿verdad? Que nos, ¿verdad? Nos dieran el apoyo así incondicional, por decirlo de alguna manera, les llamaba la atención, nos daban ciertos insumos, pero no era un compromiso al 100%. Cuando ya logramos subir, ¿verdad? A la sugerencia técnica, cuando ya logramos subir a la presidencia ejecutiva y logramos subir a la junta directiva de la institución a presentar la propuesta, a presentarles ya resultados que habíamos hecho previo a que se convirtiera en un proyecto institucional, fue cuando hubo un compromiso mayor de todas las jefaturas, puesto que del presidente ejecutivo en su momento, ahora la junta directiva, la sugerencia técnica, ahora la gerente general, apoya el proyecto, ¿verdad? Y eso permite que los mandos medios, ¿verdad? También se involucren de manera mucho más sólida, ¿verdad? Al compromiso de desarrollar el proyecto. Entonces, a partir de eso, bueno, ya ahí se logra hacer. Después de eso, obviamente, el trabajo de hormiga realmente es un proceso que va por etapas, ¿verdad? Es un proceso de que tiene que ir poco a poco dentro de una curva de aprendizaje y después de que se pasa la curva de aprendizaje, se viene todo el proceso de mejora continua, donde uno está constantemente depurando los sistemas de información, depurando los procedimientos, generando nuevos formularios, nuevas formas de registrar información. O sea, realmente es un proceso que crece año con año, dado que se verifica año con año para poder hacer la declaración. Se tienen que hacer verificaciones internas y externas y en cada verificación, ¿verdad? Por estos organismos verificadores, permite que se depure mucho el sistema, se mejore y obviamente ya con el tiempo el trabajo se vuelve un poco más fluido, se vuelve un trabajo mucho más dinámico, se comienzan ya a distribuir el trabajo, ¿verdad? En diferentes personas, ya no se concentra tanto en una sola o en dos, sino que ya el trabajo comienza a asumirlo, ¿verdad? Otras personas que colaboran, que ven que el proyecto, ¿verdad? Es sostenible, que ven que el proyecto se sostiene en el tiempo. Entonces, realmente también, si quieres un trabajo hasta político, en el sentido de que uno tiene que andar involucrando a muchas personas, enamorándolas del proyecto, hablándoles del proyecto, ¿verdad? Para poder consolidarlo y recibir el apoyo, no solo de jefatura, sino también de la misma organización, de las personas que conforman la organización. Entonces, sí es un proceso como muy interesante y creo que la paciencia y la constancia es lo que hace como cualquier otro proyecto, que el proyecto sea exitoso en el sentido.
Ahí rescato, digamos, importante lo que has comentado. Entonces, como tal vez el primer paso principal es ese compromiso de la alta gerencia. Y lo segundo, el trabajo de hormiga, que me parece excelente también rescatar esto que comentaste, que es un trabajo que depende de diferentes partes interesadas, internas y externas, y es un trabajo continuo de mucha perseverancia, donde, como bien lo dijiste vos, es la única forma de alcanzar esa mejora continua. Tal vez con la siguiente pregunta, que era cuáles requisitos así rápidamente podrían tenerse para iniciar en el programa País, en un proyecto de estos, para participar, así rápidamente. Sí es muy importante para lograr llegar a declararse carbono neutralidad. Es sumamente importante tener acceso a toda la información requerida, ¿verdad? Ser muy ordenados con los registros de la información. Digamos, cuando se hace esto, se inicia con, por ejemplo, con un proceso de identificación de fuentes de emisión. Después se tienen que ubicar a dónde está la información de esas fuentes. Después desarrollar un sistema de información ordenado que logre trazar, ¿verdad?, toda la información adquirida. A veces, ¿verdad?, dependiendo de la organización, por ejemplo en el INA ha sido bastante relativamente sencillo porque ya tenemos muy buenos sistemas desarrollados de información. Y aún así me tocó muchas veces duplicar ese trabajo porque, ¿verdad?, no se llevaba como se debía llevar. Ahora ya ha mejorado mucho y bueno, ya me facilita mucho el trabajo que antes hacía. Pero cuando en una organización se tienen sistemas de información de contables, de registros, de contrataciones, de mantenimientos, y demás, ¿verdad? Insumos que se ocupan. Es muy sencillo relativamente llevar esto porque los datos, ¿verdad?, son bastante fáciles de identificar, bastante fáciles de verificar y entonces eso permite que los sistemas de información sean fluidos y la declaración sea mucho más sencilla. Después de eso, siempre, el programa País siempre va a solicitarnos para llegar a declararnos carbono neutro planes de reducción, ¿verdad?, que se hayan hecho. Entonces, sí tenemos que trabajar para reducir emisiones. Las mediciones generalmente se pueden reducir desde la fuente, ¿verdad? Las más comunes, por ejemplo, se asocian mucho al consumo de combustible, al consumo de energía eléctrica, al consumo de aires acondicionados o el uso de ciertos dispositivos. O sea, hay una gran cantidad de posibilidades de mejoras dentro de una organización que permite reducir la cantidad de emisiones. Entonces, es uno de los requisitos más indispensables que la norma B5-2020 y el programa País exigen, ¿verdad? La 20B5, 2020 y el programa País de Carbono Neutralidad exigen que siempre se deben de reducir emisiones, aunque sea un poquito, ¿verdad? Aunque sea un 0.5%, aunque sea en una fuente específicamente que se cambiaron dos bombillos, o sea, lograr demostrar que sí hubo un esfuerzo por reducir emisiones de alguna manera y ya después de eso buscar los procesos de compensación, ¿verdad? O sea, que es imposible reducir, te digo, es imposible reducir el 100% de nuestras emisiones, ¿verdad? Porque la única forma de reducirlos es cerrar la empresa o cerrar la organización y ya, ¿verdad? Para que deje de producir emisiones y aún así, quién sabe. Sin embargo, se pueden hacer muchas acciones de reducción. Por ejemplo, te puedo hablar de que desde de la experiencia de la gestión ambiental del INA, de las cosas que más me ha llamado la atención, te digo que cuando nosotros en el 2012 iniciamos con los programas de gestión ambiental en la institución, en la unidad regional, bueno, en el centro regional polivalente Limón, por ejemplo, que es uno de los que me acuerdo ahorita, iniciamos con un consumo eléctrico altísimo y 5 o 6 años después te puedo decir que la reducción fue hasta de un 60% aplicando medidas de gestión ambiental. Y ahora que nos hemos metido en carbono neutralidad, hemos visto, ¿verdad?, grandes logros de reducciones en insumos, ¿verdad?, como combustible, fertilizantes, aires acondicionados y demás, que nos han permitido, ¿verdad?, mejorar nuestro desempeño ambiental porque que sin la gestión ambiental o sin estos procesos no se hubieran hecho, ¿verdad? No se hubieran hecho, literalmente. Ahora, en la última verificación que tuvimos, por ejemplo,
o sea, llegó un grupo verificador que había llegado como 2 años anteriores a hacer un proceso similar y dijeron, Sebastián, en 2 años la mejora es impresionante y se ve que por medio de la gestión ambiental, esto hace 2 o 3 años, todos los INAS eran un cementerio de residuos electrónicos. Después de la gestión ambiental, que se inició con el proceso de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos, pues bueno, ¿verdad? Se hizo una limpieza con gestores autorizados, dándole una buena disposición y demás, y todos los centros cambiaron su estética, así de simple. Dejaron de ser de cementerios de aparatos y lograron que esos aparatos llegaran a tener un buen final, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos tipos de acciones permiten, ¿verdad?, mejoras sustantivas, ¿verdad?, realmente en las organizaciones. Y después de eso ya viene todo el proceso, creo que la parte de Ah, remociones o de compensaciones, que es un exacto. proceso bastante amplio, ¿verdad? Muy técnico, muy, muy técnico, pero no deja de ser muy interesante. Realmente el aprendizaje que he tenido con el proceso de remover emisiones ha sido súper interesante, puesto que es un área que era completamente desconocida para mí y que de la teoría a la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegué a las capacitaciones de lo que era carbono neutralidad y me hablaban de procesos de remoción y hacíamos una practiquita ahí midiendo 1 o 2 arbolitos y todo, ya llevar ese conocimiento al campo, al bosque, hacia años de luz, ¿verdad?, de diferencia, de distancia en lo que se hace en la práctica, porque las realidades son muy, muy distintas. Los procesos son bastante complejos, si se quiere, pero el aprendizaje es delicioso porque realmente ahí uno ve, uno llega a aplicar, ¿verdad?, realmente el conocimiento y tener resultados valiosísimos, ¿verdad? Y entender el comportamiento del bosque, por ejemplo, esos metabolismos ahí que usted va viendo año con año los cambios y demás, es algo Ajá. hermosísimo. Entonces, sí, es toda una experiencia súper interesante. Sebastián, sabemos que el tema de la compensación y la definición del reservorio es algo muy amplio y como bien dices vos, una cosa es lo que uno ve en una capacitación, otra cosa ya es en la práctica, pero así muy en términos generales, un ABC de ese proceso. Era el paso a saber si tenemos un espacio para poder remover emisiones o si ocuparíamos llegar a compensar, ¿verdad? Es el mismo proceso, pero en términos diferentes. La remoción se hace cuando uno tiene un espacio propio, ¿verdad? Ya sea un bosque, una zona forestal o una plantación forestal que permita, ¿verdad?, calcular la cantidad que absorbe ese área forestal de dióxido de carbono y estimar, ¿verdad?, o hacer el supuesto, por llamarlo de alguna manera, de que lo que nosotros estamos emitiendo, ese área forestal lo está absorbiendo, ¿verdad?, como para poder declarar la carbono neutralidad. En caso de que nosotros no tengamos un espacio de esta naturaleza, tenemos que buscar las compensaciones. Y las compensaciones es literalmente pagarle el servicio a un tercero, ¿verdad?, para que haga ese proceso de remoción. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro de nuestro proceso es, ya después de que hacemos los procesos de reducción y determinamos cuánto redujimos de emisiones, saber qué cantidad de emisiones tenemos que remover o compensar. Y si tenemos que compensar, lo que tenemos que comprar son este tipo de bonos de carbono, por así denominarlo, pagar esto, ¿verdad? Que hay todo un mercado que se mueve a nivel nacional e internacional, con el fin de que podamos nosotros lograr declarar nuestra carbono neutralidad. Entonces, el último paso sería ya definir con quién vamos a compensar si no tenemos un sumidero, ¿verdad?, de remoción, sino con quién vamos a compensar, que puede ser, por ejemplo, FONAFIFO o organizaciones internacionales que tienen certificados sus áreas de remoción, y ya ahí tener una partida presupuestaria, ¿verdad?, para poder llegar a decir, bueno, este dinero va a ser específicamente para para compensar nuestras emisiones.
con quien lo hagamos está dentro del programa país, está certificado, tiene todos los requisitos que el programa país exige para que me los hagan valer, ¿verdad? Si no, estoy pagándole realmente sobre la nada, porque no tiene sentido pagar y que no pueda recibir el reconocimiento del programa país si mi interés es ese, ¿verdad? Entonces hay que tener como ese cuidado y después de eso ya hacer todos estos procesos de verificación que les estaba contando, ¿verdad? Que es contratar a instituciones o a un ente que esté certificado para que venga a revisarme todo mi inventario de carbono, que venga a revisar mis reducciones, que venga a revisar mi proceso de remoción o de compensación, para poder determinar que realmente estemos cumpliendo con lo que la norma establece y que nuestros cálculos son precisos, de que realmente somos carbono neutro, para ya después poder presentar toda la documentación a la Dirección de Cambio Climático, que ellos ya, si todo está en orden, ¿verdad?, nos pueden dar alguna de las categorías de los que uno participa. Pero eso fue en el caso de la compensación y en el del reservorio, el ABC, ¿cómo sería, por ejemplo? Tenemos un área forestal disponible para remover emisiones. Ahí lo que tendríamos que hacer, bueno, tenemos que contratar a una persona que tenga la competencia para poder hacer las mediciones de remoción. Generalmente se trabaja con ingenieros forestales, por lo general, que estén inscritos a su colegio, ¿verdad? Puesto que es un proceso meramente, una medición meramente forestal que se hace. El forestal lo que va a hacer, en este caso, va a ser, bueno, el demarcaje del área forestal con un GPS. A partir del tamaño de la parcela se toma una muestra representativa, generalmente se habla de 2,5 o 3% del área total del área forestal. A partir de eso se sacan un número de parcelas, ¿verdad?, de medición, se llaman parcelas permanentes parcelas de medición permanente, donde se determinan generalmente áreas específicas de 500 metros cuadrados, que es lo común en trabajar. Pueden ser de 100, pueden ser de 1000 metros cuadrados, dependiendo del criterio técnico que desarrolle la persona profesional. A partir de eso se identifican todos los árboles que quedan dentro del perímetro de la parcela señalada, se miden todos los árboles, ¿verdad?, que están ahí. Lo que se mide de los árboles básicamente es el diámetro, que se llama el diámetro a la altura del pecho, entonces se mide con una cinta especial que se llama cinta diamétrica, el diámetro de cada árbol. Eso permite después, bueno, si se pueden medir las alturas de cada árbol se puede hacer, si no se determina la especie, para poder luego determinar la densidad de la madera, y a partir de eso ahí se determina, ¿verdad?, la cantidad de carbono que tiene cada árbol en cada parcela, ¿verdad? Entonces, año con año, ¿verdad?, o sea, en teoría el árbol va a ir creciendo cierta cantidad. Entonces las mediciones tienen que hacerse entre un año específico, ¿verdad?, un año 0 más un año 1, para determinar exactamente cuánto creció, ¿verdad?, la densidad de cada árbol, cuánto creció cada árbol a lo largo, y con una serie de fórmulas matemáticas ya desarrolladas se determina la cantidad de dióxido de carbono que ese árbol, ¿verdad?, o que cada individuo logró capturar entre un año y otro. Al final lo que se hace es promediar la información diciendo, bueno, si la parcela 1 tiene tanto, si la parcela capturó tanto, si la parcela 3 capturó tanto. Se promedia después qué cantidad de remoción por parcela y después le saca la cantidad de remoción por el área total, ¿verdad? Entonces ya ahí sacamos un estimado con un porcentaje de error, con una desviación estándar, ¿verdad?, obviamente, de cuánto ese bosque o esa área forestal puede remover, ¿verdad? Esto se puede hacer también cuando se tienen áreas forestales distribuidas, por ejemplo, ahora que ya desarrollaron la categoría de cantonal del programa País. Los cantones pueden determinar sus procesos de remoción en los árboles que tienen, por ejemplo, en los parques, en las plazas, en los árboles que tienen, qué sé yo, a orilla de carretera. O sea, ellos pueden llegar a determinar, ¿verdad?, que son árboles que
que forman parte de su área, ¿verdad? Pues, que están dentro de su control operativo. Esto permite contabilizarlos y determinar qué cantidad de dióxido de carbono se puede remover con ellos y tal vez, ¿verdad?, remover un poco y si no me alcanza, poder compensar, ¿verdad? Compensar con algún tipo de bono de carbono, pero utilizar, ¿verdad?, de la mejor manera ya las especies que existen dentro de una región o dentro de un área para poder llegar a hacer este proceso de compensación o de remoción de emisiones, ¿verdad? Entonces, eso se podría pensar. Pero ya para una organización, ¿verdad?, ya muy puntual, lo mejor sí es tener como un área forestal un poco más amplia, ¿verdad?, ya como más consolidada para poder hacer el proceso o, ¿verdad?, llegar a comprar las unidades, porque si tengo 5 palos en la empresa, yo no voy a medir solo 5 palos y voy a decir, mira, estos palos me absorben tanto. Realmente llegue a ser significativo su remoción, ¿verdad? Más Obviamente. sería el trabajo tal vez que se tenga que realizar para realmente lo que se logre compensar con esas poquitas unidades. Exactamente. Desde este tipo de selección, sí tengo que trabajar siempre con el mismo individuo o árbol que trabajé el primer año a la siguiente medición, o sea, para ver a ese individuo cuánto fue ese crecimiento. Sí, ahí básicamente se Tengo que trabaja. seleccionarlos. Exactamente, como se trabaja por parcelas, entonces dentro de la parcela vos vas a seleccionar, vas a identificar con un número, ¿verdad? Con una placa a cada árbol que está dentro de esta área. Entonces vos medís a ese individuo entre un año en otro, El ¿verdad? otro. Okay. Ya si por A o por B el árbol se murió, llegó O una sea, tormenta, un lo proceso, sí, destruyó, exacto, también ¿verdad? se pierde. Llegó alguien, lo taló, ¿verdad? Que puede pasar de que la tala ilegal o algo de extracción y demás, ¿qué pasa? Sí. De ahí se considera algo como se considera algo que se llama un egreso, ¿verdad? Entonces ya el siguiente año no se toma en cuenta en los cálculos y se trabaja con los individuos que sí. Que sí se También, mantiene. ¿verdad?, ingresos, por ejemplo, árboles que en un año anterior no entraban porque eran bastante pequeños, van a llegar a un punto en que puedan ingresar a la contabilidad. Entonces, ya cuando entran, se pueden ingresar y hacer las mediciones con estos árboles. Y año con año, ¿verdad? Es que esto es lo interesante de la mejora continua. Esto nos hace solo una vez para decir, es que ese bosque, por ejemplo, el bosque de nosotros que tenemos en el INA de 14 hectáreas nos remueve aproximadamente 180 toneladas, ¿verdad? Ya estamos estimando, cuando cambiamos de una metodología, que puede ser un poco menos, puede andar como por 150, 130, que todavía estamos así como definiendo un número un poco más exacto. Dentro de esta experiencia, no podemos decir de que si nosotros medimos entre 2017 y 2018 180 toneladas, sea un factor que lo considere estable, sino que yo tengo que medir año con año para saber, Se va a cambiar. porque siempre va a cambiar exactamente, digamos, por todas las condiciones climatológicas, por todas las condiciones, ¿verdad?, de la zona, los procesos de remoción nunca van a ser iguales. Entonces yo siempre ocupo estar monitoreándolo y haciendo un trabajo constante anual de medición para saber qué cantidad de remociones va a haber por año, ¿verdad?, para poder saber si realmente me alcanza. Hay una serie de factores involucrados que pueden afectar en una mayor o menor remoción de esas, de acuerdo al crecimiento de esta área boscosa, digamos. ¿Cuánto dura en sí un proceso de estos? Vamos a ver, puede ser prácticamente de un año, ¿verdad? Pensando entre una remoción u otra. Igualmente, si vos trabajas, por ejemplo, si vos trabajas en un año cero, por ejemplo, vos tomas de base 2019 para hacer tu año base, y ya pero tú estás midiendo en el año 2021, por ejemplo, y vos agarras 2021 para hacer la medición de remociones, ya hay una serie de literatura que uno podría tener una proyección de lo que ese bosque puede remover, ¿verdad?, según ciertas características, y uno podría utilizarlo para hacer una estimación teórica. Pero, ¿verdad? Y aún así creo que la norma te va a valer esa estimación para declararte la carbono neutralidad. Sin embargo, lo que la norma te va a señalar es que
sí o sí tenés que medir al año siguiente para ver si lo que estabas estimando y proyectando es cierto y a ver si logras mantener la carbono neutralidad dentro del año siguiente, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que entender lo que puede ser, ¿verdad? Una vez en el primer año de trabajo que podamos llegar a tener esta información. Ya para declarar la carbono neutralidad, ¿verdad? En caso de que yo tenga cómo remover mis emisiones, yo sí calculo que dependiendo de todo el trabajo que se haga, puede durar entre 12 a 18 meses el trabajo, dependiendo del tiempo que se le dedica a esto. Si uno va a compensar, ¿verdad? O comprar bonos de carbonos para hacer procesos de compensación, obviamente el trabajo va a ser mucho menor porque simplemente es hacer tu inventario, tener un tiempo de reducciones, ¿verdad? O sea, tener la aplicación reducciones ya segmentos, ¿no? Para poder estimar que se redujo emisiones y después compensar el resto de lo que no se redujo. Entonces ahí sí puede tardar un poco, tal vez más de 12 meses, ¿verdad? De trabajo, pero no tarda más de 2 años el proceso, dependiendo de lo que sea. En realidad, bueno, yo creo que es digno de también de reconocer el esfuerzo. Creo que aún así 2 años es realmente poco, ¿verdad? A pesar de las diferentes limitaciones que se pueden encontrar en el camino. Y precisamente esa es una de mis últimas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esas dificultades o esas limitaciones que se encontraron en este proceso, ¿verdad? Bueno, yo siempre cuando doy clases de gestión ambiental, algo que siempre hago mención es de que cuando trabajamos en la gestión ambiental, una de las cosas que siempre nos vamos a topar es la resistencia al cambio. La gente es muy reacia, a pesar, ¿verdad? Y cuando siempre hablo de esto, ¿verdad? A pesar de que en este momento estamos dentro de una crisis ecológica, dentro de una crisis climática, que nos dicen de que tenemos poco tiempo para actuar, que nos dicen de que tenemos poco tiempo para llegar a sobrevivir como especie, ¿verdad? Y todo este panorama catastrófico que en teoría se nos avecina, ¿verdad? Y que ya estamos sintiendo los efectos, aún así, ¿verdad? La gente no quiere hacer cambios de hábitos, no quiere hacer cambios de rutina, no quieren colaborar con proyectos ambientales, no quiere, aunque sea hacer actos simples de apagar una luz, de apagar un aire un ratito, ¿verdad? De apagar un equipo. O sea, realmente hay mucha resistencia al cambio. Y para mí, te puedo decir que es como una de las mayores limitantes. La otra limitante que uno puede encontrar generalmente, y esto por experiencia lo digo en diferentes organizaciones, es de que los proyectos ambientales comienzan a declararse como la última de las prioridades, ¿verdad? Es un oxímoron muy interesante porque es prioridad, pero es la última de las prioridades. Y generalmente se anteponen, ¿verdad?, de todas las necesidades económicas, de progreso, de desarrollo. Y el proyecto ambiental siempre ahí anda de la colita, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, estar ahí, estar atendido, que se vea, que le den pelota, porque eso conlleva a dos cosas. Uno, de que las personas que quieren trabajar en esto se desmotiven y pierdan esa voluntad de empujar el proyecto, pierdan esas ganas de seguir adelante con un proyecto, ¿verdad? Porque decir, ya no, yo no voy a trabajar así por gusto. Y dos, de que ¿verdad?, que las personas que perseveran, como digamos al principio, lleguen a desarrollar el proyecto, ¿verdad?, con mayor lentitud, ¿verdad?, con un proceso más lento, que el proyecto avance a poquitos y todo, porque va a encontrar muchísimas trabas dentro de la misma organización, ¿verdad? Y al no contar con el 100% de los recursos, llámese cualquier tipo de recurso, económico, de persona, etcétera, humano. Bueno, las limitaciones con las remociones se pueden resumir en la parte presupuestaria, tener una partida presupuestaria para poder hacer el trabajo. Generalmente es un trabajo ya sea contratado, que se contrate a una persona forestal, o tener la partida presupuestaria para poder comprar los bonos de carbono y hacer el proceso de compensación. Entonces es una de las limitantes, ¿verdad?, de encontrar la forma de convencer a las jefaturas a que lleguen a presupuestar este dinero y dirigirlo hacia la parte de compensación o de remoción. También otras limitantes puede ser la geografía o
los tipos o el terreno, en caso de que tengamos áreas forestales, pueden ser terrenos bastante quebrados, de difícil acceso, o que estén muy largos, organizaciones que tienen terrenos en lugares, ¿verdad?, bastante alejados, y eso encarece bastante el proceso de cuantificación de remociones. Entonces, otra de las limitantes también la accesibilidad a los sitios forestales, no tener el presupuesto en la organización para poder acceder a toda la cantidad de bonos de carbono que ocupo adquirir. Creo que esos son como tal vez las principales limitantes que me puedo encontrar a la hora de remover mis emisiones, ya sea a través de procesos de remociones o de compensación. Ahora, yo siempre digo, bueno, de las cosas que te puedo decir, más allá también de las oportunidades que tiene uno dentro de estos proyectos, es ser un poco vivillo, por decirlo así, y apropiarse de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en un año me topé de que Lina iba a comprar 3 vehículos híbridos. Entonces, yo como iba en el proceso de compra, yo tomé eso como una medida de reducción. El siguiente año dijeron de que iban a hacer una remodelación de toda la instalación eléctrica de 2 centros. Ya era un proyecto que venía como de hace 5 años atrás, que venían saliendo en licitaciones y demás. Cuando se dio, entonces yo tomé eso como una medida de reducción, ¿verdad? Claro. Y ha sido como de buscar esas estrategias. Por ejemplo, ahora en el Centro Regional Polivalente Limón se hizo toda una remodelación, ¿verdad? Se hizo una ampliación del edificio, se pusieron paneles eléctricos, se puso una placa de almacenamiento, se remodeló para hacer aprovechamiento de la luz natural, entonces se utilizan menos aire acondicionados, todos los equipos se cambiaron, se compraron equipos de alta eficiencia y bajo consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me queda más sencillo de apropiarme de ese proyecto y decir, esto es lo que vamos a hacer para reducción, que a un final es cierto, ¿verdad? A un final es cierto en el sentido de que es una compra institucional, una gestión de la regional, pero es darle también esa vuelta, ¿verdad? Decir, bueno, esto estaba, pero también esto nos va a servir para reducir emisiones. Entonces vamos a cuantificar haciendo este proyecto cuánto redujimos o cuánto vamos a reducir, y eso me permite a mí justificar es hacer esa relación, ¿verdad? De nuevo, de que eso que alguien más, como vos decís, ya lo tiene aquí procesado, me sirve para esto, traérmelo como una actividad más del plan de reducciones. Excelente. Entonces es vinculante, o sea, es vincular. Claro, y lo ideal sería también que a la hora de gestionarse sus proyectos institucionales esté presente alguien que dé esa guía o ese asesoramiento en cómo incluir la parte ambiental, ¿verdad? Claro. Eso también favorecería aún más, ¿verdad? Bueno, muy agradecido con Giovanna, muy agradecido con ustedes por el espacio que me han brindado para poder hablar un poquito sobre el proyecto Vida Natural. Espero que la información sea de utilidad para ustedes, que sea de provecho para todas las personas participantes del curso. Y bueno, ahí quedan mis contactos, cualquier cosa que deseen saber más sobre el proyecto, sobre este proceso, con todo gusto me pueden contactar. Agradecidísimo y nos vemos en una próxima vez. Saludos, hasta luego. Bueno, excelente el día de hoy contar con la participación de Sebastián Miranda. Excelente la explicación de todo lo que ha sido el proceso de participar en el programa País Carbono Neutralidad por parte de del proyecto Vida Natural en la sede regional Huetar Caribe. Muchas gracias, Sebastián, por compartir con nosotros tus experiencias y tus conocimientos. Para nosotros va a ser de gran ayuda en el curso Carbono Neutralidad de las organizaciones y en específico del recurso sobre emisiones biogénicas. Muchas gracias.